Se desmienten diagnósticos, pseudoteorías, terminajos, información falsa o todo lo que ves en redes sociales con lo que te ven la cara. Te damos la bienvenida a la temporada 6, para que no te engañen. Yo soy Brenda García. Y yo soy Santiago Ortega. Vamos a ponerlo en palabras. Hola a todos, ¿cómo están? Ahora sí. Ahora sí extrañaron más que nunca, estoy segura, ese saludo de Santi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Brand? Feliz. Creo que ninguna temporada había sido grabada así de tenemos que grabar ya, en 3 días. O sea, nunca había sido con tanta premura, así como de tenemos que grabar ya. Y les tengo que decir que fue así porque Santi y yo nos empezamos a mensajear poquito y fue así como, tengo que decir que estoy harto. Y hablamos y yo también estoy harta. ¿De qué estamos hartos, Santi? No, pero a ver, antecedentes. Que muchos de ustedes han de estar preguntando, ¿pero qué les pasó? Bueno, si te gusta. Claro, porque a Santi le gusta el chisme. Obvio, me encanta el chisme, la chisma. A ver, fue un año el pasado. Terminamos la última temporada, que fue la 5ª. ¿Sí? Terminamos la 5ª temporada y los dos necesitábamos un descanso. La verdad, sí nos reunimos y hablamos de ciertas ideas, pero como que no cuajaba bien. Exactamente. Y luego también pasaron como muchas cosas. En nuestras vidas. Temas de salud delicados, muy delicados de gente de mi familia. Yo me empecé a saturar, la verdad. Si empezaron a ver menos contenido de Afectivamente, fue porque yo estaba así como de, ya me sentía visca con las redes sociales. Y también es cansado el trabajo de edición, el trabajo de contenidos, también estar pensando. Fue ahora difícil. Sí que como dicen los influencers, es un trabajo de verdad. Total que le escribo a Brenda y le digo, ya no puedo con este tipo de contenido de redes sociales. Uh-huh. Esta cosa de dime tu apego y yo te digo tu herida de la infancia. Claro. Todas esas cosas que, a ver, me recordó el primer episodio que grabamos de Vamos a ponerlo en palabras, que si ustedes no lo han escuchado, por favor, regresen, pónganlo en su cola de reproducción y lo escuchan después de escuchar este. Pero es que ahí hablamos mucho, por ejemplo, de cómo es que se utilizan de manera común y corriente. Arbitrariamente, exactamente. Términos de la psicología o empiezan a mezclar cosas entre corrientes, entre escuelas, entre tipos, y entonces ya se vuelve una cosa que en verdad es a veces como un absurdo, porque hay términos y cosas que aparte a uno le hacen un sentido. Así, Sant, he estado pensando justo en mi herida de la infancia, en mi herida de abandono. Tu herida de rechazo, tu herida de quién sabe qué otra cosa hay. Claro, pero no tanto porque tengo apego, ¿cómo se llama? Evitativo. Ay, Dios mío, que me revienta la cabeza, les juro, me revienta la cabeza. Y bueno, y además, yo tengo muy en mente que uno de los objetivos principales de Afectivamente, es velar. Es cuidar justamente porque haya buenos conceptos de salud mental, para que no existan más Marlin Coats. Pero deja tú eso, ¿no? O sea, que a ti te hagan sentir que entonces todo en tu vida responde a una patología, a un trastorno, a que entonces todo está mal, lo haces así porque estás mal de no sé qué, que entonces te llevas así con tu pareja porque entonces tu pareja tiene no sé qué. A ver, una de las cosas que a mí me preocupan con eso es que todo mundo ya parecía que es especialista en la salud mental por andar viendo reels en TikTok, en Instagram, lo que sea, y no, o sea, porque aparte eso lleva a otra cosa que me parece grave, me parece importante, que es como un empezar a tratar a los demás como un, no, yo ya me di cuenta, por lo que he visto en el reel de no sé quién, yo me di cuenta que tú eres así, tú eres tal, seguramente eres y entonces empieza eso ahí como a involucrarse en la relación con los demás. Además, empieza a ser como una cosa de
una constante en estar clasificando, tipificando, como si fueran corcholatas, estampas o Tazos. tazos, las personalidades o nuestra forma de ser o interactuar o de vincularnos con los demás. Me llaman mucho la atención algunas, o sea, porque además retoman pedacitos de teoría y la hacen una ley universal. Hablando del apego, por ejemplo, apego evitativo, ambivalente, También he escuchado el apego seguro y ansioso. ansioso. Que todo este tipo, que a mí me llama mucha atención, viene obviamente de la teoría de Bowlby y después de la teoría, que fue un psicoanalista, y después de los experimentos de la situación extraña. ¿Por qué se clasificaron así? Y esto es bien interesante, nada más lo pongo así como contexto histórico, que ya saben que me encanta. Se llama así, experimento de la situación extraña, apego. Búsquenlo en YouTube y aparecen todos los experimentos. Se ponían niños exactamente de 1 año con su mamá a jugar. Y están jugando, interactuando. Esa no era parte del experimento. El experimento era, la madre se tenía que salir, el bebé tenía que llorar y cuando regresara el bebé era ver qué tipo de reacción tenía el bebé. Entonces, el apego seguro es que el niño pudiera ser calmado por la madre, el ambivalente como que sí se calma, pero la rechaza, la verdad no recuerdo. Y a partir de ahí se empieza a pensar, pues sí, cómo se vincula la gente. Sí, sí tiene algo de verdad. Eh, ya Tiene un punto, pues, tiene un pero punto. La teoría del apego, pues, o sea, sí. Y de ahí a que, porque además yo le escucho en el consultorio, de repente me dice un paciente, es que me dijo fulana de tal, que soy apego seguro y que, o apego evitativo y que por eso me cuesta trabajo tal, que quién sabe que yo sí. y como si se tratara la relación con los demás como de hacer clic, ¿no? Como si fuéramos Legos, ¿no? Que entonces hay que armar para hacer la figurita, Sí, ¿no? A ver, tú dime de qué tipo de apego eres para entonces saber si machamos o no. O sea, no podemos resumir toda la complejidad de un vínculo, de una relación entre personas del tipo que sea, no nada más para la pareja, del tipo que sea aún. A ver, es como que aún un poco como dime si eres Géminis, porque el Géminis no, es totalmente eso, es totalmente, tratar de hacer configuraciones. pero prefiero 1000 veces los caballeros del zodiaco a estas jaladas, perdón. Luego, sus heridas de la infancia, herida de rechazo, herida de abandono, herida de me quitaron el sándwich en el recreo, me vale madres, perdón. Como si la mente fuera una cosa así de que podríamos, o sea, es que la otra vez estaba escuchando a mi hermano que tiene unas hernias y ya sabes cómo son, o sea, está en la T6, como si casi en la psique eh, tienes ahí Ya. un trauma en la herida tal y como si estuviéramos buscando el momento preciso de qué fue lo que pasó. Oye, Santiago, pero es que eso suena muy psicoanalítico, porque el psicoanalítico, el psicoanálisis como que intenta indagar, pensar en el pasado, pensamos que a fin de cuentas hay cosas de la infancia que nos dolieron y todo esto. Aquí lo que me preocupa mucho es el abuso de este tipo de terminologías, eh, de situaciones y que al mismo tiempo se utilizan muchas veces porque tengo tal tipo de herida, apego, o no sé qué, como tratando de justificar o replantear el porqué de mis vínculos, el por qué me desarrollo laboralmente así, o Claro. por qué puedo o no puedo trabajar en equipo. Claro, y no me exijas esto, porque yo soy de Ujú. este tipo de vínculo, apego, de este tipo de trauma, de no sé qué, y entonces no me exijas que me mueva de ahí, ¿no? Mejor que todo mundo se adapte a mí, porque yo tengo esta configuración zodiacal, ¿no? Sí, Y entonces es esta cosa en donde hace rato te escuchaba en el I,
Sí, claro, ¿no? O sea, claro. ¿Y qué con eso? O sea, aparte, ¿qué haces con toda esa información que te llena en las redes sociales de esto, ¿no? Lo que tienes es por esto y tal. Más al ratito vamos, obviamente, a avanzar particularmente en esta cosa del narcisismo, que a ti te movió mucho, que yo dije, sí, por favor, hablemos del narcisismo, ¿no? Porque ahora pareciera que Todo el mundo es que narcisista. todo el mundo es narcisista, y sí, pero Sí. que todo mundo es narcisista patológico, que si cortaste con el ex es porque era un No, narcisista. y cómo salir de una relación con un narcisista. Claro, ¿cómo identificar a un narcisista? Además, nos hemos hecho como muy especialistas en ver ¿cómo dicen? La paja en el ojo ajeno. Claro. Como que le estamos poniendo muchas cosas al encuentro con el otro. Ujú, ujú. Y no estamos pudiendo voltear hacia nosotros mismos y tratar de cuestionarnos qué onda con nuestro propio narcisismo. Claro. Más allá, además, o sea, el concepto de narcisismo, o sea, es muy complejo para que de repente haya especialistas en reels de 5 minutos, no sé. Ese tipo de información es la que yo dije, Brent, tenemos que hacer algo específicamente. Ujú. Porque además yo le decía, prefiero porque está por una parte, o sea, y realmente llegan un chorro los pacientes, mucho Sí. que narcisismo, que heridas de la infancia, que quién sabe qué, tal. Yo, literal, muchas veces me quedo callado. Así, Su bella carita de santo. prefiero no. ¿Has escuchado? No, Ujú. así. ¿Y qué más? ¿Qué Pero vas a además, decir? ¿cómo que quién sabe qué? Claro, porque aparte es esta situación. Eh, Me di cuenta que mi amiga es de este tipo de apego vínculo, no sé qué, y que su personalidad es tal o cual, y se le suman cosas aparte, creo, también muy complejas, y entonces, pero es como, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con la complejidad que te pone enfrente una persona que aparte por algo en algún momento fue tan importante? Eso es lo que a mí me saca mucho de onda, ¿no? Que es como si leyeras o saliera una situación nueva, porque créanme que siempre existirán nuevos terminajos, y es como, ¡ay! Sí, claro, ya no le voy a hablar a fulanita porque eso está muy mal, ¿no? O sea, patologiza y aparte pone en un extremo muy cuestionable el decir qué haces con algo patológico. Y Es creo, como nos lo estamos elimino. haciendo como un poco puritanos. Bueno, Sant, es que tú ya lo dijiste en una temporada previa, que no me acuerdo cuál es. Ahí revisen, vuelvan a ver todas las temporadas y Y encuentren. recuérdenos la Y memoria. apúntenos acá en los comentarios si alguien recuerda en qué episodio Sant lo dijo de manera muy acertada. ¿Cómo es que ahora estos nuevos o terminajos o creencias o tal son las nuevas religiones? Ah, sí. O sea, y empiezan a ser así como, tú estás mal y yo no. Y por lo tanto me tengo que alejar de ti. Exacto. Y ese tipo de cosas son las que a mí me están causando muchísimo ruido. En cambio, por otro lado, hay otro tipo de pacientes que están acudiendo en su vida, en su existencia, a otro tipo de cosas que le pueden hacer sentido. Llámese cartas astrales, van con la bruja, que les lean el café. La constelación. No, constelaciones familiares va de este lado. No. Los ángeles. Tu Mira, chamán, ¿no? ese tipo de cosas, yo digo, bueno, aquí hay pensamiento mágico. Aquí se puede chambear. Sí, que qué bueno el pensamiento mágico. Y por otro lado es así como, a ver, y todo este tipo de cosas han existido siempre. Y no lo dudo, hay chamanes, brujas y todo esto, que yo siempre creo que el psicoanálisis está más cerca de eso que de la ciencia absoluta, ¿sí? Estamos más cerca de la poesía, de la locura, de las brujas, que de la medicina. Aunque usted no lo crea. Y prefiero, o sea... ¿Por qué prefieres? Porque acá creo que se puede prestar a mucha confusión. ¿Por qué lo Porque, prefieres? a ver, Santiago, para ti, ¿qué es el psicoanálisis y qué es lo que tú haces? Para mí, mi trabajo tiene que ver con un encuentro entre dos subjetividades, dos o más, porque yo veo terapia de pareja, donde ponen su inconsciente
como materia prima y a fin de cuentas como no solamente nuestra materia prima es el inconsciente, sino poder pensar aquello que no pudo haber sido pensado, experimentar aquello que fue experimentado y no hubo quien lo atestiguara y tratar en la medida de lo posible de ponerle palabra a todo aquello para poder comprender y saber un poquito más de mí. Estamos más cerca de esto que de una ciencia médica que busca aliviar síntomas. Yo a eso que acaba de decir Pero Sam, esa es le agregaría, definición mía. estoy completamente de acuerdo, pero también le agregaría esta parte que implica una elaboración. Porque justo eso que no nos hace una brujería, un tarot, te echo las cartas, lo que sea, es justo que sesión con sesión el paciente sí crea algo. O sea, la elaboración, lo que se crea en análisis. Crea de crear, no crea de creer. Sí, yo creo que. No, creo en Brenda. O sea, sí. No estamos acá justo creando dioses, ¿no? Creyendo en algo, o sea, sino más bien esto, ¿no? La creatividad que implica el proceso analítico, en tanto que justo puedes empezar a ponerle palabras a una situación, por ejemplo, dolorosa, traumática, sí, a una situación muy confusa, o sea, hay un montón de cosas que cuando tú empiezas a elaborar ese discurso, esa palabra, es un trabajo que yo veo, por ejemplo, que en otras cosas no pasa. Si yo voy con la bruja, me dice, en su oficina hay una mujer de cabello corto, güera, ten cuidado porque te lo están sonsacando, ¿no? Y ya, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es entonces, y te pone a hacer ahí tómate un té de rábano. Sí, entierra en no sé qué, tal, ¿no? Pero hay otra cosa que hacer, o sea, tiene ahí como, ¿no? Y hacerse cargo de uno. Exacto. Hacerse cargo de uno, de sus síntomas, de su dolor y ver si te puedes mover o no de ahí. Porque, y además, repito, o sea, creo que en este mundo, que es el mundo de la magia, en el mundo de las brujas, en el mundo de los poetas, como diría Freud, en el mundo como de los artistas, hay muchísima sensibilidad. Y sí creo que haya personas que en este tipo de las runas y no sé qué cosas, puedan tener cierto tipo de percepción susceptible. O sea, no, bueno, lo tienen. Lo tienen. Lo tienen. Y perdón, pero es que así hay cosas muy inconscientes que se pueden, que hay gente que es mucho más fina. Sí, no es porque, o sea, a ver, no es tanto porque fulanita sea una iluminada, sino porque en verdad sí hay una sensibilidad que sí, claro que, que puedes suponer ciertas cosas y el tema ahí creo que también hace una diferencia, es que nosotros no vamos a entrar como un yo supongo que tal y te voy a cargar de todos mis supuestos para que a partir de ahí tú salgas creyendo algo. Sí. Acá es como, no, a ver, acá yo no supongo, te escucho. Y al mismo tiempo, a ver, lo voy a poner con un ejemplo concreto que acaba de pasar. Y que yo le decía a mi analista como, qué chistoso. Qué curioso, ¿no? Como dice Brent. ¿Qué ha pasado esto? Justamente, o sea, empieza 2027. No. ¿Qué? Nos están viendo con mucha anticipación, queridos. No. 2025. Y fallece el hermano de mi madre. Entonces, uno de mis tíos, desde hace mucho tiempo yo pues he tenido como un poco de distancia con cierta parte de la familia de mi madre, pero aún así pues es una pérdida, es el hermano de mi madre, ahora, estuvo muy raro porque yo tuve un sueño justamente que un día antes de que muriera hablé de este tío y que hablé de que yo creí que se iba a morir. ¡Santiago la bruja! No. Y no, o sea, a mí se me hizo muy lógico, pero se lo cuento, perdón, a alguien común y silvestre,
que no está tanto como en el mundo de algo del inconsciente y cree como Tú lo está viste. casi. Lo viste, estás conectado con algo, Sam. El sueño tenía que ver con que mi gato, Bobo y el gato negro, saltaba a una ventana y se caía. Y en análisis yo empecé a hablar un día antes. Pues sí, de preocupaciones de que mi madre se cayera, que quién sabe qué. Mi madre el año pasado se cayó y la tuvieron que operar. Estaba en Portugal de viaje con mi papá. Ay, no. Estuvo muy fuerte el año pasado, rápido, paréntesis. Ese es un chisme nuevo para mí, yo no lo sabía. Mis papás cumplieron 50 años de casados. Cuando los cumplen, mi papá estaba en terapia intensiva por COVID. Estuvo un mes en el hospital. Entonces tenían un viaje a España y Portugal que lo tuvieron que posponer. Se van en septiembre y estaban en Oporto y en un empedrado y de repente la guía dice, volten para acá, algo pasa, se cae mi madre, se fractura. Entonces... Qué pesadilla tener un accidente en el extranjero. Y yo, sí. O sea, bueno, en cualquier paseo, la verdad. Mi madre es intensa. ¿Quién sabe de dónde salió eso? Y se la llevó con que Torolaco llega y al día siguiente lo operaron. No voy a discutir ese tema. Pero bueno. Te mandamos saludos, Maruca. Mis asociaciones tenían que ver con eso. Mis asociaciones tenían que ver con tal. Y de repente dije, lo que me llamaba la atención también, algo del gato, es que tenían los pies como chuecos. Mi tío justamente estaba caminando un poco chueco. Y recientemente mi madre me había dicho, estoy preocupada por este tío, se ve muy mal. Hay con qué pensar, generar un sueño había visto un video porque mi hermano en el chat de la familia había mandado un video. Obviamente todo este tipo de cosas fueron pasando noviembre, diciembre, tal. Y como ahora sí que una parte de mi mente la fue registrando y lo produce en un sueño. Y de ese sueño yo empiezo a hablar de esto. Y yo digo, yo creo que se va a morir pronto. No, cosa que a mucha gente dices que se veía muy bien. No se veía muy bien. O sea, desafortunadamente, no. Y lo digo con mucho cuidado, o sea, de no herir ningún tipo de sensibilidades. O sea, se percibía. Me explico, a lo mejor la cercanía de la familia no te lo permitía ver. Pero incluso con algunas otras personas, amigos y conocidos, me decían, no, sí se ve mal, ¿sí me explico? Y al día siguiente yo estaba en una sesión de esas llamadas de mi padre que yo dije, algo pasó, y se murió. Me dijo, se murió tal. Y en sesión, además en el sueño estuvo muy chistoso porque el gato se caía, yo le decía a Juan Pablo, se cayó, mamá. Y me decía, ven, vamos por él. Yo tengo pacientes. Esto sí está como muy chistoso. Sí, drama, seriedad. Me lo dicen y estaba llegando, o sea, se estaba teniendo un paciente y estaba entrando un paciente. Ok, tengo pacientes, al rato les hablo. No pude cancelar, tomé esa sesión y ya después me comunico con mi mamá, etc. Oye, Santiago, eres bruja. Me encanta. No sé. Me encantaría ser bruja, pero oye, no. Santiago, ¿tienes algo de sensibilidad? Sí, soy sensible. Pero soy sensible porque me dedico a esto también. Y ahora sí que es nuestro músculo que hemos como trabajado. Lo puedo entender su razón. O sea, y cuando se lo platico a mi analista, Ricardo me dijo, pues sí. O sea, lo estaba registrando. Más bien, lo que llama la atención es que tú lo registres. Lo que llama la atención es que el resto, no todo el resto, muchos no lo veían. Claro. Mi mamá, claro que lo veía, tanto así que me dijo, lo veo mal. Y yo recibo algo de su afectividad y la plasmo en un sueño, porque yo no lo había visto. Claro, pero no es algo que absorbiste del cosmos. No, por supuesto que no. No fue Por Mercurio, más que me gustaría Venus. sentirme especial, no. Saca las palomitas, que en esta ocasión te quiero recomendar la película Don't Look Up o No Mires Arriba de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. La película sigue a dos astrónomos que descubren un cometa gigante en curso de colisión con la Tierra. Alarmados, intentan advertir a la humanidad, pero los medios, la política y las redes sociales trivializan la amenaza, convirtiéndola en un espectáculo mediático.
La negación, la polarización y la desinformación impiden que la gente reaccione hasta que es demasiado tarde. También critica cómo las redes sociales y los medios priorizan el entretenimiento sobre la verdad, contribuyendo a la desinformación y la negación de la realidad. Y muestra cómo las noticias pueden ser manipuladas por intereses políticos y económicos, convirtiendo hechos científicos en debates ideológicos. Esperemos que te guste esta película y recuérdanos en escribirnos en @afectivamente. Todo esto para tratar de distinguir, que era lo que yo decía, pues sí, prefiero más esto, de pensamiento mágico, de sensibilidad, de algo que ahora sí, un manual diagnóstico como el DSM-4, un manual donde vendrían todas las enfermedades, pero con estas cosas, las constelaciones familiares, el coaching, Claro. el narcisismo de quién sabe qué tipos, o sea, y que tú eres narcisista tal, heridas de la infancia. Personas tóxicas, ¿no? Semiología de la vida cotidiana, que también es el negocio de los negocios. Porque aparte, ¿sabes una cosa? Quiero apuntar algo ahí, que tal vez, a ver, no va a gustar mucho por la fama que hay de cierta psiquiatra que no la voy a mencionar, pero se va a obviar porque es muy famosa, que ella habla justo, ¿no? De entonces las personas vitamina. What the fuck, ¿qué es eso? Ya sé, pero eso está cosa. Y es famosísima. Y es así, no, ella sí sabe, no sé qué, ¿no? Y ella. ¿Es de España? Sí. Ah, ya sé quién. Y entonces habla de esta cosa, ¿no? Entonces, cuida tu dopamina, la madre, no sé qué, y que entonces ya con eso la armas, ¿no? Pero no la he escuchado lo suficiente, admito mi ignorancia en ese lugar porque no la tolero mucho, pero está esta parte en la que sospecho que ella fue la que empezó a poner este término de persona tóxica, porque esta es la contraparte de la persona vitamina, ¿no? Oh. Y entonces, así podemos identificar cómo alguien, a ver, no la quiero para nada satanizar, pero está esta cosa, ¿no? A veces alguien para explicar algo y que se entienda sin toda la teoría detrás, entonces se empieza a inventar terminajos. Y la cosa, el problema ahí es cómo es que empezamos a interpretar esos terminajos y cómo al mismo tiempo se vuelve la credencial ahí, ¿no? La etiqueta para entonces empezar también a observar a los demás. O sea, si se dan cuenta, estoy hablando de que ese tipo de cosas también nos llevan a discriminar a los demás, pero de manera justo, ¿no? Ahí como si fuera ajonjolí en el mole, para todos lados. Sí, y al mismo tiempo, yo por eso le decía desde hace rato, somos expertos en ver la paja en el ojo ajeno que ver lo que nosotros traemos. O sea, estamos como muy al pendientes como de lo tóxico de los otros. Y deja tú en los otros. O sea, a mí me ha tocado últimamente recibir pacientes, sobre todo muy jóvenes, que entonces en la entrevista me hacen un listado de todo lo que parecería que tenemos que arreglar en la terapia, ¿no? Soy así, tengo este síntoma acá, pero es por esto, he leído que esto, y yo, bueno, y ¿ya te hicieron pruebas, por ejemplo, de tal cosa? No, pero hice un test en internet, ¿no? Sí. Hice un test y entonces ya con eso. Bueno, pero algún especialista ya te diagnosticó de no sé qué. No, pero cumplo con todos los diagnósticos. Y a continuación les voy a decir una serie de cosas que. Sí, a mí me gustó mucho, acabo de ver un meme que me encantó, que los millennials éramos expertos en automedicarnos. Y los de ahorita, no sé cómo se llamen, generación bla, ellos eran Z, ¿no? No sé qué sean. Bueno. Expertos en diagnosticarse neurodivergencias. Claro. Las neurodivergencias así que, o sea, aparte, nosotros les dedicamos un capítulo, ¿no? Un episodio, a hablar un poco como
Pues sí, qué bueno que existe una manera nueva de pensar. Por ejemplo, hay gente que es hipersensible o que escucha y le hace el ruido le genera mucha molestia. Qué bueno que se ha avanzado en esto, pero de ahí a que todo el mundo sea neurodivergente, whatever that means. Ah, Sí, además a mí lo que me llama mucho la atención de eso, no solo ahorita, sino justo desde cuando estudiábamos, pues el tema de la medicación, ¿no? O sea, que a ver, y yo tengo bien claro que yo no estoy para nada peleada con la psiquiatría en absoluto. O sea, yo sí creo que si hay un desajuste, si hay algo que tenga que creo que tener, los dos hemos pasado por sí, medicamentos psiquiátricos y no nos da pena sí, no, decirlo. no, no. O sea, O sea, yo a mis pacientes les digo, si necesitamos un ratito usar muletas, las usamos. Pero esta cosa de que entonces se busque que un medicamento, que unas gotitas, que una pastillita, lo que sea, entonces cubra todo lo demás, de lo que sí te tienes que hacer cargo, hay un trabajo importante que hacer. Hay un trabajo importante que hacer con tu psiquiatra, hay un trabajo importante que hacer con el terapeuta, hay un trabajo que hacer con el nutriólogo incluso. O sea, hay más trabajo que hacer que ponerte a scrollear y decir, tengo esto y entonces todo mundo, ajústese a mí porque entonces, yo de buenas a primeras siento que tengo tal cosa. O sea, es algo sí delicado, pero al mismo tiempo tan delicado que justo hay que hacerse cargo de eso. O sea, sí, no se puede quedar como así como aún, bueno, es que creo, ¿no? O sea, voy, voy a avanzar en lo que te tengo preparado acá, Sant. ok. Hay una cosa que yo no sé si tú habías escuchado, yo lo escuché hace poco, que es el efecto Forer o el efecto Barnum. Es un estudio que este señor Forer hizo en 1948. Oh, Miren, déjenme acomodar mis ay, Brenda sí lentecitos. hizo la tarea. Y la cosa es que hizo un estudio en donde se inventó un trastorno. No sé, se inventó un tipo de cosa, y entonces tiene un sesgo ahí cognitivo en donde, por ejemplo, te lo está diciendo alguien con bata blanca. Este tema de entonces, si tú ves llegar a alguien con bata blanca, o por ejemplo, yo he visto ciertas personas de ciertas corrientes llegar, por ejemplo, con pijama quirúrgica al consultorio, que me resulta, Ah, sí, tengo que confesar que me resulta rarito. entre paréntesis, saludos a mi prima. Mi prima es fisioterapeuta y psicoterapeuta. Estudió fisioterapia, psicología y maestría en las dos. Entonces, tiene de repente, Le campechanean. o sea, es el mismo consultorio. Entonces, sí, Claro, claro, que la tiene un... claro, claro, pero o sea, con quien vas a hablar y que te abra con una bata o con algo, tiene sus implicaciones. Pero ya lo estás poniendo en un campo, ¿no? Hay como de El un, campo del supuesto saber y exacto, de de... esta vaca sagrada me va a venir a resolver todos mis problemas y lo que diga es verdad, nada más porque, por eso, ¿no? Hasta incluso porque tiene una cédula y una maestría, postdoctorado y tal, 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 pero puede ser un verdadero pelmazo, la verdad. Como, pero hay muchos colegas, muchos amigos míos les gusta tener en su consultorio los títulos. A mí en lo personal no tengo problema, los pueden buscar en Bo Legal. Sí, pero sí, es que implica esto, ¿no? Es como yo te voy a, o sea, no puedes preguntar acá nada, yo hago lo que digas ley. Ujú. Y entonces, con un cierto lenguaje que entonces te hace pensar que habla de ti, ¿sí? Que es como, por ejemplo, si yo digo, Sant, me voy a inventar el síndrome emocional del corredor. Dime entonces si tú eres una persona que la noche anterior está arreglando sus tenis, y está pensando que se va a poner al otro día, tienes el síndrome emocional del corredor. Si entonces estás Y es pensando, inventado. es inventado, lo estoy inventando ahorita, Ok. ¿sí? Pero es No, algo que tú podrías decir, claro, sí, yo guardo y mis si es una tenis. carrera larga, haces pipí más veces porque estás nervioso, te cuesta trabajo Claro, claro. el Sí, o sueño. te pasa que la mayoría de tus sueños tienen que ver con que vas a un maratón o no sé qué. O sea, investigar,
O sea, te haces intolerante con los que no corren, cosas así, no, inventemos. O sea, le echas mierda a los crossfiteros, yo qué sé, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Que entonces te haga sentir identificado, que van a ser cosas muy obvias. No nos vayamos con los corredores, pensemos, por ejemplo, en lo que te hace sentir cuando lees el horóscopo. Sientes que habla de ti. Dices, claro, eso es todo cáncer, obviamente. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Claro, mi pareja es totalmente Aries, Escorpión. Sí, eso es tan Escorpión de tu parte. O sea, son cosas que te hacen es que sentir. Escorpión. Claro, porque es mi marido de otra dimensión. Y lo habla en términos deseables y positivos. Si entonces estoy diciendo que eso es porque tú siempre eres una persona muy entregada, eres una persona sensible, eres intuitivo, si entonces eres una persona, o sea, sí, lo hablo en términos que entonces son, claro, ¿no? O sea, deseables, aceptables, o o un tanto ahí como, a ver, como que provoquen tu interés, pero es de una manera muy obvia. Uh-huh. Este efecto es el que provoca que la mayoría de las cosas que ves en Internet que no tienen un sustento, tú te las creas como que, sí, claro, entonces tengo tal, trastorno por del corredor ansioso. Sí, exacto. Ahora. ¿Sí? Pero espera. Oh. Les quiero decir una cosa, que esto es lo que me resulta a mí más espeluznante actualmente. Sant, ¿qué onda con la inteligencia artificial y el chat GPT? Está cañón. Bueno, está tan cañón que si ustedes le piden al chat GPT, créame un término para hablar de la herida de la infancia, pero y le empiezan a meter síntomas, cosas así, el chat GPT te va a nombrar lo que tú tienes, o sea, y te crea un trastorno que no existe. No hay estudios al respecto, no hay nada que hable de eso, pero el chat GPT te puede inventar un trastorno. ¿Puedes creerlo? Está cañón. O sea, a ese punto, el chat GPT ya entendió que entonces mucho del contenido que hay en las redes sociales, que es de donde se alimenta, ¿no? Está creado a partir de, bueno, si te duele la cabeza, si el viento viene del norte, si entonces se te cae una pestaña, si tal, tienes el trastorno de la pestaña que se cae con el viento. O sea, cualquier cosa puede ser patologizable. Ese es el asunto. Es como el fenómeno. A ver, voy. Cuando. Es que cuando estaba en sexto de prepa, se puso de moda así que la maestra decía, a ver, fulanito, pasa al pizarrón. Y todo el mundo, a ver, Brenda y San, salgan del salón para tal. Y todo el mundo, y además eran grupos de 40, 50 personas, entonces era un ruideral. Entonces yo me acuerdo que le dije a unas amigas y unos amigos, hay que hacer el indistintamente y a ver qué hace. Y me acuerdo que no, estuvo cañón porque lo hacíamos a cada rato. Así, nada más decíamos 1, 2, 3. Y éramos 6 así. Y todo el mundo buscando así que estamos viendo. ¿Sí? Claro. Ese fenómeno. Y me recuerdo a un momento crucial en la historia del psicoanálisis. Pero no un momento crucial en la historia del psicoanálisis. Pero hay varias cosas que Freud se dedica a pensar, que lo pone, que tiene que ver con la sugestión. Totalmente, sí, claro. Y cómo es que, en cierto sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la hipnosis? Antes de que Freud llegara a la asociación libre, fíjense que la asociación libre es que el paciente diga en el consultorio todo lo que le venga a la mente, sin censura, no importa si tiene que ver con el analista, no importa que no tenga nada que ver, seguramente tiene que ver, si es de un libro, si es de una película, tú ve y di lo que quieras. Y por eso luego hasta es típico que ya tenemos frases medio elaboradas los analistas, así de, es que no tengo nada de qué hablar, doctor.
eso lo ves mejor. ¿Sí? Porque ahí sí claro, y termina la sesión y dices, se lo dije. Y no tenías nada que decir. Una cosa así. Pero bueno, Freud, previa a eso, y es algo que aprende justamente en el Hospital de la Salpêtrière en Francia, con Charcot, fue el tema de la hipnosis. Y que Freud era nefasto hipnotizador. Era pésimo hipnotizador. A ver, estaba Charcot, que le pueden buscar justamente, que hizo bastantes estudios sobre personas histéricas. Y esto es un momento bien importante en la psiquiatría a nivel mundial, o sea, en el sentido de que había personas que no tenían daño orgánico y no podían ver. O había personas que no podían mover un brazo y no había nada a nivel cerebral, a nivel corporal o algo por el estilo que explicara por qué tenían paralizado el brazo, la pierna, la ceguera, no sentían cuando les picaban y cosas así. Y Charcot, cosa que aprende Freud en una estancia que hizo, yo lo imagino como una residencia que hace, más bien, era una residencia porque se muda de Viena a París, que además ahí estaba de novio con Marta, se escribían cartas. Me encanta. No, se escribían en un año como 300, era un cursi. Sí, hay un libro. Hay un libro de las cartas, sí. Yo lo tengo, me encanta. Pero bueno, que la princesa, era bien cursi, pero bueno. Y Charcot hacía esta cosa como de cambio de síntomas. Por ejemplo, yo no podía mover el brazo, la pierna derecha, y Brent no podía mover el brazo derecho. Entonces ya llegaba yo sin poder mover así en silla de ruedas y Brent así. Y nos sentaban, nos hipnotizaban y por medio de la sugestión, Charcot o el hipnotizador le decía, Brent, ahora tú vas a poder mover el brazo, pero no vas a poder mover la pierna. Y Santo, cuando te despiertes, vas a poder mover la pierna, pero no vas a poder mover el brazo. ¿Qué? Y se ven, o sea, porque hay testimonios incluso de videos, muchos textos y todo eso. Entonces yo me paraba, ¡milagro! ¡Pudo caminar! Y Brenda, ¡milagro! ¡Pudo mover el brazo! Entonces, mucho de la psiquiatría en ese momento, y Freud lo intenta, y por eso tenía un diván. De ahí viene el famoso diván. Porque era más fácil hipnotizar a la gente si estaba recostada. Entonces, tenemos que partir del hecho que nuestra ciencia, nuestra disciplina en las psicoterapias, incluyendo las basadas en evidencia, si ustedes me están escuchando, también existe el principio de la sugestión y no nos podemos librar de ella, por más que apliquemos la asociación libre o por más que apliques de compromiso, racional emotiva, lo que sea, ¿no? Sí, me encanta, Sant, que hables de eso porque justo en este tiempo que yo, nos ausentamos. Sí, que yo estuve también por mi otro lado, separada de Sant. Yo se sentía... Oh. Sí, me puse a estudiar cositas. Y me acuerdo que entré a un curso de neuropsicología. No te lo había dicho. Y me pareció muy interesante porque obviamente los que estuvieron en este curso eran en su mayoría neurólogos, sí neuropsicólogos y también sí cognitivo-conductual. Y algo que me pareció valioso de ahí es que sobre todo de una maestra en particular que me pareció muy, muy buena, decía, hablando de este tema de la sugestión, que justo un buen especialista en la salud mental no vas a llegar al consultorio y te va a decir de entrada, lo que tú tienes es depresión, tienes tal, te va a llenar de síntomas, a eso voy. El especialista lo va a saber, pero no te lo va a decir de entrada para justo que no caigas en esta sugestión de entonces salir y buscar y Google, si tengo depresión, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? ¿Me siento así? ¿No me siento así? Porque aunque ustedes no lo crean, eso crea
un montón de sugestión, un montón. Tiene un gran peso en cómo una persona con un malestar atraviesa ese malestar. Es mucho más, no sé si fácil, porque no lo reduciría a eso, pero es otra experiencia cuando justo llegas al consultorio y empiezas justo a hablar, entonces, y ahí sí me voy a poner así, en la corriente que quieras, pero justo, ¿no? A trabajar en esa corriente, porque me queda también claro que el psicoanálisis no es para todos, pero es esto, ¿no? Que te pongas voy a ponerlo en tus términos, Sandra, a amasar tu malestar, ¿no? O sea, que pongas a trabajar eso que te lleva ahí a hacerte cargo de tu paquete. Más allá, sí, más allá de entonces decir, oiga, dígame toda la lista de diagnósticos que tiene para mí, porque sí, vas a salir y vas a decir, no, ya me convertí en mi tía Juanita que le dijeron que tenía depresión mayor y entonces voy a terminar sola rodeada de gatos oliendo encerrado en una casa, ¿sabes? O sea, no vas a ir ahí, o sea, no hay que pensar tampoco ni los padecimientos ni las cosas que sí puedan ser justo un diagnóstico como un estigma, como un molde. Eso sí creo que también hace un montón de daño. Prepárate un tecito delicioso o un rico cafecito para leer La boca llena de tierra, una novela de Branimir Stepanovich publicada en 1974. Es un relato existencialista que mezcla el absurdo con la tragedia, explorando la angustia de la vida y la inevitabilidad de la muerte. La historia sigue a un hombre solitario que, tras recibir un diagnóstico fatal, regresa a su pueblo natal con la intención de morir en paz. Sin embargo, su comportamiento despierta la sospecha de un grupo de cazadores locales, quienes lo persiguen sin una causa clara. Lo que comienza como un malentendido se convierte en una cacería frenética, simbolizando la lucha absurda entre el individuo y la sociedad, el destino y la voluntad humana. La boca llena de tierra es una obra impactante que deja al lector con una sensación de inquietud y admiración ante la crudeza de su mensaje. Además, quiero decirte que es un libro bastante cortito, así es que te lo vas a echar rapidito. Cuéntanos qué te pareció y vamos a ponerlo en palabras. Y del tema de la sugestión, yo sí quería como meter algo, porque también hay cosas que van a estar presentes. Por más científicos que queramos hacer, o por más brujas que queramos ser. Por ejemplo, la sugestión va a estar ahí. Uh-huh. Y en cualquier enfoque te lo van a decir, en cualquier disciplina psicoterapéutica, en cualquier epistemología, como lo quieran decir. Hay algo que además esto no se puede medir así, que tiene que ver qué tanto hiciste clic, whatever that means. Qué tanto te sentiste en confianza, qué tanto te sentiste a gusto. Uh-huh. Y perdón, eso, digo, nosotros hablamos de transferencia, que es algo que se nos hace más fácil, uh-huh. Pero también tiene que ver con un fenómeno de sugestión, de que hay ciertas palabras que me quedaron como hipnóticas, por decirlo en una palabra, o que el ejercicio que me dejó, escribe en tu diario, lo que sea que te haya hecho el especialista cognitivo-conductual, algo te hizo clic y está bien. Pero ese clic no tiene cabida en el mundo racional. Lo siento. Tiene cabida en un mundo al que nosotros le conocemos como inconsciente. Y tiene que ver con muchas otras cosas. Uh-huh. Que para nosotros, esa es gran parte de lo que estudiamos. Uh-huh. Y esa es gran parte de tratar de pensar por qué alguien está con nosotros. Uh-huh. Y qué le mueve y todo esto. O sea, por eso digo, es el encuentro de dos subjetividades. De la misma manera, nosotros también escogemos pacientes. O sea, esta cosa que luego dicen algunos analistas, qué curioso que estoy recibiendo muchos pacientes de tal tipo, que quién sabe qué. No es que curioso, también tú los estás escogiendo. Sí. O sea, porque uno puede decir, no quiero trabajar contigo. Y yo sí, hay algunas personas específicamente que no me gusta trabajar con ellos. Uh-huh. Pero, o sea, hay una parte de ti que también decides con quién trabajar. Lo dije muy racional, ¿no? Hay una parte de ti
inconsciente que escoge a los pacientes. Claro. Pero ahí también, Sant, me gustaría hablar, para que no se me olvide, esta parte del diagnóstico, porque sé también que mucha gente acude a terapia y sobre todo ahorita que hay tantos terminajos allá afuera, acude a recibir un diagnóstico. Uh-huh. Sí. Es así como de, pero no me dijo que tengo. Pero entonces, y te empiezan a veces, no sé si a ti te pasa, pero a mí a veces me empiezan a aventar como diagnósticos, ¿no? Así como de, no, y el otro día yo estaba pensando muy depresivamente, ¿no? Como buscando que yo les diga, claro, porque tienes depresión. No, no lo voy a hacer. Yo ya hice mi mapa de entonces lo que voy observando y de los síntomas, pero no me voy a ir por ahí. No te voy a decir que caigas justo en un estereotipo, porque aparte, eso también es algo que observo mucho como este efecto que causa el terminajo de las redes sociales. Y quiero ahí avanzar en este tema del narcisismo. Sí, que me vino a la mente una publicación o algo por el estilo de un libro que sacaban de cómo sobrevivir una relación con un narcisista. Y lo primero que pensé fue, ¿y por qué te metiste en esa relación? O sea, y ya publicas un libro, digo, también, ahí también se juega un poco tu propio narcisismo, ¿no, querida, querido, queride? No, pero sí, ya entrando un poco al tema del narcisismo, porque parece ser que suena muy bonito esta cosa de es aquella persona que está enamorada de sí misma, es aquella persona que no puede ver a los demás, es aquella persona que no puede empatizar, es aquella persona que no considera las necesidades afectivas del otro, que gostea, ¿qué más? O sea, ayúdenos, radio escuchas, ahora sí de todas las cosas que están en esta categoría, llamémosle narcisismo. Y repito, hay incluso muchos psicoanalistas que hacen eso, o sea, cuando nosotros pensamos en narcisismo, además para el psicoanálisis es muy difícil pensar en narcisismo, porque pensar en narcisismo podemos pensar en un momento evolutivo donde todos pasamos por ahí. Todos pasamos por una fase de narcisismo primario en la cual se constituyen ciertas cosas. Necesario. Necesario. O sea, tengan en cuenta que incluso Freud, no existe en la literatura freudiana la palabra autoestima. O sea, para Freud, cierta energía psíquica que se vuelca sobre el yo sería narcisismo. Entonces, podríamos decir que la autoestima proviene del narcisismo. O sea, digo, no me gusta mezclar cosas, pero nada más lo quiero poner así. 2, narcisismo, también hay una parte que sería patología. Hay muchos autores, Kohut, Kemberg, sobre todo muchos americanos que les encanta hablar como mucho más médico, y por otro lado también como André Green y otros autores han planteado, sí, cómo es que se constituye, a fin de cuentas, ciertos rasgos patológicos, defensivos y de manera de relacionarse que muchos analistas catalogan, piensan como narcisismo. Pero también narcisismo, o sea, además de momento de desarrollo, además de patología, también tiene que ver en otro tipo de escuelas con la manera de vinculación, por ejemplo, que esa es una de las cosas que traen ahorita, y cómo son las relaciones intersubjetivas. Entonces, no es tan fácil hablar cuando se dice la palabra narcisismo, tenemos que pensar desde qué autor, desde dónde se está hablando. Pero yo lo que sí quiero decir es que a mí me gusta mucho una cosa que yo escuché a maestría. Partiendo del hecho de que en todos está el narcisismo, que es todo aquello que vamos construyendo, que está sostenido por una falta. Así me lo explicó Lucy Soyoa, que hace mucho no sé de ella, pero que a fin de cuentas que el ser humano está en falta, que el ser humano
tiene sus carencias, que el ser humano no está completo, que el ser humano le faltan cosas, que el ser humano es, pues simplemente hay una parte rota, dejémoslo así. Y va a ser a partir de ahí lo que uno construye, llamémosle como para taponear un poco ese dolor. Y a mí me gusta pensar el narcisismo desde ahí. O sea, tratar de pensar así como llega este paciente que todo, repito, tenemos algo de narcisismo en lo físico, en lo intelectual, en lo que sea, y tratar de pensar qué es lo que hay atrás. Ujú. De eso es lo que quiere hablar el sujeto. No sabe cómo y que por eso se antepone el narcisismo, ¿no? Claro, claro. Y es esto, ¿no? No confundir justo un rasgo, que entonces esto, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver así tan categóricamente, rasgo de muchas cosas tenemos todos. Yo quiero, también me acordé mucho cuando empezamos este podcast de cómo Santi y yo hablamos de cómo nos vimos en el salón de clases y tal, pero estoy segura que tú también cuando empezamos a estudiar psicopatología, cuando empezamos a ver, a ir a nuestras prácticas en nutrición, ¿te acuerdas? Empiezas a leer De corbata. empiezas a leer categorías, ¿no? Empiezas a leer criterios diagnósticos y te la crees toda, te la crees, ¿no? O sea, dices, no manches, yo soy esto, yo tengo aquello, mi mamá es tan no sé qué. Sí. O sea, empiezas a patologizar todo, empiezas a sentir que habla de ti. Después avanzas, estás en tu análisis, entiendes mucho de qué va toda esa teoría y tal, y hay otras cosas, pero a lo que voy es que justo esto, rasgos de muchas cosas tenemos todos, pero que ya sea una situación francamente patológica es otra cosa, otro nivel. E insisto, creo que voy a insistir mucho en eso en toda esta temporada, de cómo se trata, por ejemplo, cómo se observa, como dice Santiago, la paja en el ojo ajeno, la patología en el otro, o sea, lo que implica para nosotros. Porque muchas veces es esto, ¿no? Es estigmatizar, es entonces volver todo mucho más extremo y nos lleva a algo que creo que sí empieza a ser cada vez más sintomático y no por la pandemia, sino este aislamiento. Y también tendremos que entender, porque, repito, muchas veces estas categorías tienen que ver, son como una respuesta para ver cómo nos vinculamos. Uh-huh. ¿Cómo me vinculo si soy apego ansioso? ¿Cómo me vinculo si soy narciso? ¿Cómo me vinculo si soy herida de tal vida? Entonces, de tal vida. En mi vida pasada tengo la herida de ¿Qué abandono. Pokémon soy ahorita? Sí. Exactamente. Tiene que ver cómo me estoy vinculando con el otro o cómo el otro se está vinculando conmigo. Uh-huh. Y creo que es una manera, repito, por eso digo, hay algo del no hacerse cargo, que eso es lo que me choca. Y hay algo de cierto purismo, de cierta cosa como, él tiene esta cosa fea y la rechazo. Uh-huh. Y pues a fin de cuentas, si tú te vinculas así de, es que yo tuve un novio tóxico, que quién sabe qué cosas. Pues sí, mija, pero estuviste ahí 5 años. Sí. Claro, claro, que es así como el tóxico es él. Eh, A ver, María Juanita, pero ¿qué pasó ahí? Es muy fuerte porque llegas, o sea, la pregunta puede ser distinta. O sea, luego gente que te dice, es que durante 25 o 30 años, mi pareja me ha puesto el cuerno, que quién sabe qué. Aquí la pregunta es, ¿desde hace cuántos lo sabes? ¿Por qué no te has movido si eso te afecta mucho? Pero lo que se me haría más válido es, ¿por qué no me pude mover? Uh-huh. Más allá de él. Él a lo mejor, chingón, tiene 25,000 novias. O sea, qué bueno que tengas aguante y potencia sexual. Aquí la pregunta es, ¿por qué si te duele, te quedas? Uh-huh. ¿Por qué si el otro solo habla de él y solo presume sus cosas y sus logros, tal,
tú te pones como una trad wife, 20 años, 10 años, y de repente dices, ay, ya no me gustó. O sea, ni siquiera sé si sea bueno que ya no te haya gustado, no Sí, sé. no sabemos. Pero sí, Pero si hace el ejercicio o sea, yo por eso cuando llegan los pacientes y me empiezan a poner mucho la patología fuera, siempre les digo esto, bueno, cambiamos la pregunta. O sea, ¿por qué no te podías mover? ¿O por qué no podías ver esto? ¿O qué parte de ti se repitió? O incluso hasta de vez en cuando digo, bueno, tu papá se parecía tal, casi, casi. O sea, como tratar de hacernos cargo de qué parte de mí se engancha con aquello que uno considera como malo. claro, pero es que ahorita pareciera que en las redes sociales se trata de lo contrario, de que no te hagas cargo. De que alguien llegue y te diga, no te preocupes, mamacita, el problema es que él era un tóxico, narciso y pues ya. Y te retira toda la cosa, ¿no? ¿Tú dónde estabas ahí? Y yo he escuchado mucho estas cosas en redes sociales pero es que yo nunca me di cuenta hasta que de repente y parecía que hizo algo. Y, y no, o sea, ahí también hay algo que tú no querías ver. O sea, es esta cosa de Sí. nadie pensó que se iba a morir tu tío, ¿no? Y es como a ver, pero hay cosas Hay ahí muy cosas. sutiles. Y perdón, o sea, esto la otra vez lo escuché, porque quieren encontrar así como el descubrimiento de América, algo. O sea, y eso así habla muy mal de ustedes, queridos. O sea, no, o sea, la otra vez estaba escuchando en un grupo donde se están hablando sobre alguien que le cuesta mucho trabajo la relación con alguien de su familia, específicamente su hijo. Okay. Y todo el mundo, fulana, ¿Cómo es posible? si ya sea terapia y te sigue costando, deberías ir a constelaciones familiares porque seguramente es algo de tus ancestros. Y dije, fuck, están buscando ese como, boom, ese momento en el cual te estén diciendo y tratar de pensar como, también hay algo de la inmediatez aquí, que me digan rápido y que se soluciona rápido. Claro. Como si esta relación que lleva jodida 14 años se fuera a resolver porque un brujo chamán te dijo que al mismo tiempo no la desearon porque a ti no te desean y por eso tienes gripa. Y Ya, ¡ah, milagro, qué grande eres! esa es otra que me trae vuelto loco. Tengo Y ya entendí todo. biocodificación. Ajá. Seguramente, o sea, o todas las cosas que ya le ponen chichis a las culebras para toda la parte de la psicosomática. Como si no estuviera todo el mundo de ese tipo de cosas tratando de venderte algo y tú sin darte cuenta. Pero, me tropecé. ¿Qué no querías ver en tu vida? Me duele la cabeza. ¿Estás enojado con quién sabe quién? No, o sea, incluso a mí se me hacen bien apresuradas ese tipo de interpretaciones. Pero Sant es nuestro sopa de todos los días. O sea, ¿cómo es esta cosa de la interpretación de los sueños? Soñaste con dinero, es que va a pasar tal cosa, ¿no? Soñaste Como que manual. se muere tal Se muere cosa, tal significa matrimonio. que ajá, o sea, es reducir el sujeto a un Libro. manual, a una categoría. Y pasa así, y de hecho, me lo acaban de contar unos amigos, que hay como libritos casi casi de, si te duele el oído es porque no quieres escuchar, si te duele la garganta es porque no quieres hablar, si lloras de quién sabe qué es porque no lloras no sé qué Claro, otra si te cosa. duele el omóplato derecho es porque nunca abrazaste a tu Te madre. duele la espalda, estás cargando quién sabe qué cosas. No juegues. No eres Pero- doctor, o sea. Pero aparte, regreso al principio de este episodio, Sant. Sí. ¿Qué haces con eso? Ajá, sales y dices, ya sé por qué me duele el hombro, porque entonces nunca abracé a mi madre. Ajá, Y un poquito más delicado, para que cuando digo que el psicoanálisis tiene que ver con un encuentro de subjetividades, muchas veces llegan, y por ejemplo los colegas psiquiatras nos refieren muchas veces pacientes, y a mí me han llegado con folders, así, es que soy esto. claro. Pásamelo. Y yo, ok.
Háblame de eso. Claro. Oiga, doctor, ¿qué quieres saber? Y cuando ya se van a ir, toma. Pero no lo de yo, no importa. Claro que no. Si hay algo de lo médico, créanme, que me va, o sea, ¿Yo sabes me qué voy a hago? investigar, voy a hablar, lo que sea. Pero no voy a leer eso. ¿Yo Te sabes? voy a escuchar a ti. Exacto. ¿Yo sabes qué hago? Digo, hay algo en este momento muy importante que tú creas que yo tengo que saber y que no te he preguntado, que no hemos hablado. Y ya, ahí muchas veces salen adicciones, medicamentos, enfermedades, padecimientos, diagnósticos previos. En ese momento sale mucho eso. Pero, Sí. y bueno, pero, insisto, ¿no? O sea, ¿y qué haces con esto? Si esperas que alguien te diga, lo que tienes que hacer es, si te duele el brazo y nunca has abrazado a tu madre, tienes que ir y abrazar a tu hija. Y ahí se sanará todo. No, por favor, no. Ve y abraza a tu hija, pero habla, o sea, ve a terapia, neta. Y cuando te dicen y te quedas callado, eso dice más. Se abre toda la No, posibilidad. eso dice más, porque llegas, tengo apego ansioso, la. Por fin alguien, esa intervención de silencio, te quitaron de ese lugar. Y ahora sí, ponte a pensar por ti. Sí. Y aduéñate de tu existencia y pone palabra a todo este tipo de cosas. Y construyamos algo, transformemos esa experiencia. Que por ahí es donde creo que tú y yo más o menos trabajamos, ¿no? Sí. Sant, ¿estás satisfecho con este episodio? Ya me urgían las cámaras. Se te movió esta cosa que traías. Tenemos que hablar de esto porque Tenemos que chismear, ay, no, teníamos que platicar. no saben la travesía que tuvimos esta mañana para que esto se viera. Ay, no, No iba a ser aquí para empezar. además luego es muy chistoso porque la otra vez llega, o sea, lo que hace el episodio. Hay un episodio que tiene que ver con el Día del Niño, que contamos anécdotas de la infancia. Ah, sí. Bueno, pues se muere el tío, ¿no? Y hubo una comida donde había primos y todo eso. Y de repente llegan mis sobrinas, que yo no les había contado todo esto, y las hijas de una prima mía. Y llegan así, oye, ¿tú eres el que tiraste a mi mamá a la fuente? Y yo así es que te he visto 6 veces en mi vida, ¿por qué sabes eso? Ah, lo dijiste en el podcast. Y yo así, ay Dios, Isa, ¿por qué les pones el podcast a tus hijos? Es información. Ah, no, y lo peor pública. de todo, voy a cenar a casa de una amiga Tere Villanueva, te mando un beso, y de repente, ay, miren, él es el que le mordió las pompas a quién sabe quién, yo así, Teresa. O sea, es que escuchamos el episodio en el coche. La verdad me dio mucho gusto. Pero no que me ubiquen sus hijos como el que muerde pompas, pero... Igual y sí. Cochina. Pero bueno, ya urgía este espacio. Sí. Esperen, los demás, no esperen una temporada larga. Esta temporada va a ser concisa, pero mira, De lo bueno, poco. de lo bueno, pero santo. Ay, te quiero, Bren. Sí. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Bye.